Hola y bienvenidos a Clasemáticas. Continuamos con la parte de sucesiones y ya nos metemos en palabras mayores, porque ya empezamos a ver los límites. Límites de sucesiones que luego nos servirán para el cálculo de límites de funciones. Así que bueno, vamos allá a ver si en este vídeo queda claro qué es eso del límite de una sucesión, cómo calcularlo, cómo ver cuándo no existe límite, cuándo es convergente, divergente. Bueno, vamos allá. Primero vamos a empezar pues por un recordatorio muy rápido de qué es una sucesión. Recordad que una sucesión es un conjunto de números que están ordenados, palabra importante. Esa es la forma de denotar esa sucesión: a sub 1, a sub 2, término primero, término segundo, término tercero. Los subíndices indican la posición que ocupa nuestro término en la sucesión y a cada uno de ellos se le llama término. ¿Vale? Esto es rapidito porque ya lo hemos visto en otros vídeos. Una sucesión se dice que es regular cuando sus términos siguen una regla determinada, es decir, una especie de ley que nos muestra cómo continuarla. Las que vamos a trabajar nosotros siguen una ley matemática, por lo tanto son sucesiones también regulares. Bueno, pues vamos a ver si con esta primera diapositiva queda claro qué es eso del límite de una sucesión. Os he puesto 5 sucesiones. Aquí lo he expresado con el término general, pero ahora mismo olvidad esto, como si no estuviera, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, olvidadla. Bueno, tengo la sucesión a sub n, donde el primer término es 0,25, 0,125, 0,083. Bueno, esta sucesión, a lo mejor viendo los 4 términos no se ve muy claro lo que os quiero decir, pero parece que se va acercando a algo, ¿no? Parece que esta sucesión cada vez se va acercando más al número 0, pero bueno, no quiero adelantar. La sucesión P sub n, que es 1, 4, 9, 16, 25, 36, es una sucesión que se va disparando, ¿no? Cada vez toma valores más grandes. No se va acercando a un número en concreto, se va acercando a ese infinito, ¿no? Del que hemos hablado en otros vídeos, que en sí no es un número, pero bueno, se va acercando al infinito. La otra sucesión, la C, parece que también se va acercando a algo. La sucesión D es un tanto especial, porque fijaos que vale negativo, positivo, negativo, positivo, y el número cada vez es más grande. Luego, ¿se va acercando a algo? No, porque el signo lo va cambiando. Es como si se estuviera acercando por un lado a un número muy grande, el infinito, pero por otro lado al menos infinito. Luego, no se acerca a ninguno en realidad. Luego es otro caso distinto. Y por último, la sucesión E sub n, pues tengo aquí los números impares cambiados de signo. Luego sería el menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11, cada vez más grande y negativo. Parece que por ahí está el menos infinito. Si con estos 4 primeros términos no queda claro, os presento aquí el término que ocupa la posición número 100. Y aquí el término que ocupa la posición número 500 en estas sucesiones. Y ahora sí vamos a ver más claro lo que he querido expresaros con los 4 primeros términos. Hay 3 tipos de sucesiones que tenéis aquí. Hay 5, pero hay 3 tipos. Hay 2 de ellas que parece que se van acercando a un número real. Un número. Recordad que el infinito no es un número. ¿Quiénes son esas? Pues parece que es la sucesión A sub n y la C sub n. Si os dais cuenta, la sucesión A sub n cada vez se va acercando más a qué número, 0,0005, cada vez se va aproximando al número 0. La sucesión C sub n, si os dais cuenta en sus términos, cada vez se va acercando a un número. ¿A qué número? Al 1. Bueno, pues estos números es lo que entendemos por límite en una sucesión. Una sucesión A sub n tiene por límite un número real L, cuando a medida que n toma valores cada vez mayores, recordad que n se refiere a la posición de nuestro término, es decir, cuanto mayor es nuestro término, no en valor absoluto, sino en la posición que ocupa, todos los términos de la sucesión se van aproximando cada vez más a ese valor. Ejemplo, en este caso, nuestra sucesión A sub n cada vez se va acercando más a un número. ¿Qué número es ese? El 0. Pues el 0 va a ser el límite de esa sucesión. La sucesión C sub n se va acercando cada vez más al 1. Luego el 1 va a ser el límite de esa sucesión. Os he dicho que aquí había 3 tipos de sucesiones. Voy a poner en verde. La B sub n y la sucesión E sub n son otro tipo de sucesiones. Son sucesiones que no se acercan a un número, pero sí se acercan a algo. ¿Y ese algo quién es? Bueno, pues en el caso de la sucesión B sub n, esa sucesión cada vez se va acercando más al infinito. A ver si lo puedo escribir bien. Al infinito. Y la E sub n, son los números impares, pero cambiados de signo, se va acercando cada vez más al menos infinito. Y tengo aquí la sucesión de sub n. ¿Qué le pasa? Pues a la sucesión de sub n le pasa que no se acerca a algo en concreto, porque va cambiando el signo. Menos, más, menos, más. Es como si se acercara por un lado al infinito y al menos infinito. En este caso no va a existir el límite
de esta sucesión. Bueno, espero que con este primer ejemplo por lo menos hayáis empezado a entender qué es eso del límite de una sucesión. Es como si este término de aquí, este límite, fuera nuestro término a sub infinito, es decir, el que ocupa la posición infinita. Es decir, imaginaos que pudiéramos llegar al término infinito, cosa que es inalcanzable. Pues ¿quién sería ese término infinito? El 0, en este caso sería el infinito, aquí sería el 1, aquí no habría nada en concreto, porque no se va a un sitio en concreto, y en el caso de la sucesión E sub n, ese término infinito sería el menos infinito. Bueno, pues si entendéis lo de ese término infinito, eso sería el límite, el término en el infinito. Vamos ya con una definición más formal, una definición matemática, y es la que tenéis a continuación. Diremos que una sucesión es convergente si existe un número, este número se llama L, lo he puesto en mayúscula porque si lo ponía en minúscula parecía un 1. Entonces, bueno, lo he puesto en mayúscula. Si existe un número L, tal que a partir de algún término de la sucesión, todos los siguientes se aproximan a L tanto como queramos. En resumen, nos podemos acercar al límite todo lo que queramos. Esta sería la notación matemática, ¿vale? Esta que tenéis aquí. Dice que existe una posición enésima de tal manera que cualquier, para todo, es un símbolo matemático, es una al revés, ¿vale? Para todo y mayor que n, es decir, para cualquier término que esté a partir de ese término enésimo, la distancia, el límite, la distancia entre dos números se obtiene restando, es menor, y esto en matemáticas se llama épsilon, y épsilon suele usarse para números todo lo pequeño que queramos. Esta es la notación matemática de esa frase que tenéis arriba, ¿vale? Bueno, a este número L se le llama límite de la sucesión y se representa de esta manera. Antes de volver a la diapositiva anterior y expresarlo de forma matemática, quiero que entendáis un poco esto que ha ocurrido aquí. Uno de los ejemplos que aparecían antes era este. Esta sucesión cuyo término general era 1 partido de 4n. El límite, si os acordáis de este primer ejemplo, era el 0. Es decir, parecía que esta sucesión se iba aproximando mucho al 0. Pues vamos a ver que se cumple esta propiedad que tenéis aquí, esto que tenéis aquí. Es decir, que existe una posición enésima a partir de la cual me lo invento, imaginaos, la posición 71, a partir de la cual todos los términos 71, 72, 73, etcétera, etcétera, están tan cerca de 0 como yo quiera. Voy a hacer el ejemplo con una milésima. Es decir, voy a buscar a partir de qué término todos los términos de esta sucesión se acercan menos de una milésima al 0. ¿Cómo calculo la distancia entre dos números? Hemos dicho que restando. Entonces, lo que voy a hacer es restar el término a sub n, le voy a restar el límite, que en este caso el límite es el 0. Bueno, pues donde pone a sub n voy a poner el término general y el límite que parece que es el 0. Pues quiero adivinar cuándo esta distancia es más pequeña que una milésima. Bueno, pues en este caso lo he puesto sencillito, porque cualquier número menos 0 es ese mismo número. Así que lo único que hago aquí, utilizo las inecuaciones, este término y este de aquí los voy a cambiar de sitio. Este que está dividiendo lo paso multiplicando, este que está multiplicando lo paso dividiendo, y aquí tenéis el cambio que he hecho, y ahora realizo esta operación. Esta operación con la calculadora o sin ella, porque 1 dividido entre una milésima es 1000, y 1000 entre 4 es 225, así que me queda que la n tiene que ser, hago la lectura de derecha a izquierda, la posición enésima que estoy buscando es la 250, ojo, mayor que 250. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir del término 251, acabo de encontrar esa posición, todos los términos que van después de él se acercan menos de una milésima. El término 251, he cogido la expresión, el término general, y lo he calculado. Sería 1 partido de 251 por 4. 4 por 251, de ahí sale ese 1004 que tenéis ahí. Si hago esta división, me queda aproximadamente 0,000996, que es más pequeño que una milésima. Se distancia del 0, es decir, si este número le resto 0, me quedo igual. Esa distancia hasta el 0 es más pequeña de una milésima. Por lo tanto, es verdad que el 0 es el límite de esta sucesión, porque me puedo acercar al 0 tanto como queramos. Bueno, espero que este primer ejemplo, ya con una definición matemática ya más precisa, pues haya quedado claro qué es eso del límite de una sucesión. Y aquí ya depende del curso en el que estéis. Si son cursos inferiores, el primer año en que habéis visto, en que veis esto,
No creo que se exija mucha precisión en el caso de los límites. Si estamos hablando ya de universidad o bachillerato, pues ya entiendo que esta parte sí que debería quedar más clara. Yo personalmente lo que pretendo es que, pues que quede claro qué es eso del límite de una sucesión y a partir de ahí poder trabajar y calcular límites. Antes de continuar, vamos a ver una propiedad. Dice, si una sucesión tiene límite, este ha de ser único. Es decir, una sucesión no puede tener más de un límite. Si os acordáis en el ejemplo de no iba a un único sitio, sino que iba a dos sitios, luego no existe límite en esos casos. Y una definición es que si el límite de una sucesión fuera infinito o menos infinito, se dice que la sucesión es divergente. Es decir, los tres casos son, y ahora voy a la diapositiva, si tiene límite y es un número real, se llama convergente. Si tiene límite, pero ese límite es el infinito o el menos infinito, o no los dos a la vez, se llaman divergentes. Y otro caso es el que no va a un único sitio, entonces sería ese caso en el que no existe límite. Volvamos a este ejemplo que teníamos antes. A ver, ahora sí. Entonces ya sí podemos ser un poquito más precisos aquí y escribir cómo sería la solución. Pues fijaos, el límite de la sucesión a sub n sería igual al 0, esta sería la notación matemática. El límite de la sucesión b sub n sería igual al infinito, sería una sucesión divergente, perdón, esta sería convergente y esta divergente. El límite de la sucesión c sub n sería el 1, es el término al que nos vamos acercando. El límite de la sucesión, lo escribo aquí debajo, bueno, lo voy a escribir aquí porque el otro no existe. El límite de la sucesión e sub n sería igual al menos infinito, y en el caso de la sucesión d sub n, en este caso el límite no existe. ¿Vale? Estas serían las respuestas que habría que darle. Esto sería una sucesión entonces convergente, esta de aquí también sería convergente, y estas ya serían divergentes y divergentes. ¿Vale? Estas de aquí. Pero esta sería no existe. Son los tres casos que puede ocurrir. ¿Vale? Convergentes, estos dos, divergentes, estas de aquí, y no existe en el caso de la sucesión d sub n. Bueno, pues vamos ya con un poquito más de miga. Aquí tenemos 6 sucesiones. En este caso no os he puesto el término general y simplemente quiero que me digáis, pues que calculéis los límites viendo estas sucesiones únicamente sus términos. Así que os dejo un ratito, intentadlo hacer vosotros y ahora ya estamos, nos ponemos. Vamos a ver. Voy a coger este de aquí. A ver, la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, la de los números pares. Si se fuera, es decir, si pudiéramos llegar al término que ocupa la posición infinita, ¿cuál sería ese término? ¿Os dais cuenta cuál sería el término? Bueno, pues ese término sería igual al infinito. Sería una sucesión divergente. ¿De acuerdo? A ver si aparece ahora. Eso es. El límite de esta sucesión sería el infinito. Sería una sucesión divergente. Vamos con la segunda de aquí. Tenemos el 1, 0,1, 0,01, 0,001, luego seguiríamos con 0,0001 y luego el 0,000001. ¿A qué nos vamos acercando? Nos vamos acercando a algo, ¿no? Si nos vamos acercando a un número. ¿A qué número? Al 0. Este término, si fuéramos capaces de llegar al infinito, sería el término 0, el que estaría justo al fondo del todo. Luego el límite sería 0, luego sería una sucesión convergente, porque converge a un número, en este caso sería el 0. Vamos con la tercera. Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 10.000 millones de millones de millones. Si pudiéramos llegar a ese término del infinito, a ese término a sub infinito, ¿a dónde llegaríamos? Pues llegaríamos a ¿qué valor? A uno muy grande pero negativo. Llegaríamos al menos infinito. Luego de nuevo tenemos aquí una sucesión divergente, porque converge, se podría decir, en el infinito. La sucesión 4, pues si os dais cuenta, cada vez nos vamos acercando más a ¿qué valor? Al 5,999999, ese valor se acerca al 6. Sería una sucesión convergente, converge al 6. La sucesión 5, ¿qué le pasa a esta sucesión? Pues que en el infinito converge a un único sitio. No, converge a dos sitios. Por un lado se va al 2 y al menos 2. Al 2 y al menos 2. No se aclara, chico, no te aclaras. Pues si no te aclaras, no tienes límite. No hay un límite en esta sucesión. Y el último caso, el ejemplo 6, si os dais cuenta, 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,15. ¿Sabéis cuál sería el siguiente?
3,14159 y el siguiente 3,14152. ¿Os suena esto de algo? Pues alguien se habrá dado cuenta a lo mejor que estamos sacando el número pi. Luego en el infinito, porque recordad que el número pi tiene infinitos decimales, pues parece lógico pensar que en el infinito el límite al número al que nos acercamos sea el número pi. Luego sería también una sucesión convergente. Luego, con este ejemplo, o con estos ejemplos, acabamos de ver un poco qué es eso del límite en una sucesión y cómo poderlo razonar viendo únicamente sus términos. Naturalmente tienen que ser ejemplos sencillitos como estos para que claramente se vea pues qué es lo que está ocurriendo, si se acerca al 0, al 6, al infinito o a ninguno, etcétera, etcétera. Y últimos ejemplos, y esto es un poco introducción a lo que os vais a encontrar en varios vídeos dedicados al cálculo de límites, que es cómo calcular los límites de una sucesión sin ver sus términos, sino dándonos el término general de la sucesión. Es verdad que alguien podría decir, bueno, pues Álvaro, tampoco hay que liarse mucho. Me pongo a sacar términos. ¿Qué sería el primer término? El 4. El segundo término sería el 5. El siguiente término el 6, el 7, el 8. Hombre, pues sí, te puedes poner a sacar términos y alguno lo hace en los exámenes. Me voy a coger un número muy grande, el 10.000. Pues el siguiente término va a ser el 10.003. Bueno, pero hay que intentar razonar el límite sin tener que hacer esto. Es verdad que si hago esto, pues veo claramente que el límite de esta sucesión es igual a... ¿A qué es igual? Pues al infinito. Esta sucesión se va al infinito. Pero también podría haberlo razonado desde aquí y es lo que tenéis que intentar hacer en los exámenes y en los ejercicios. Es decir, si yo me cojo un número muy grande, muy grande, muy grande, en este caso sería el infinito, recordad que esa idea del límite era el término a sub infinito, que no existe en sí, es a donde nos acercamos. Es decir, sustituyo la n por infinito. Igual que aquí he sustituido la n por 1, por 2, por 3, por 4, aquí sustituyo la n por infinito. Si a un número muy grande, el más grande del mundo mundial, le sumo 3, ¿esto a qué va? A infinito. Ya hemos hecho un vídeo dedicado a operaciones con infinito que necesitáis obligatoriamente ver y entender para poder seguir avanzando con el tema de límites. Luego sería una forma de hacerlo. El ejemplo 8, pues lo mismo. El primer término pues sería 8 partido de 1, es decir, 8. El término quinto, ¿quién sería el término quinto? Pues 8 partido de 5, 1,6. ¿Quién es el término infinito? Pues sería 8 dividido entre infinito. Hay una propiedad con el infinito que dice que si k dividido entre infinito, k, como por ejemplo 8, esto me devuelve el ¿qué? 0. Así que en este caso el límite de esta sucesión es el 0. Creo que no hace falta pasar por aquí, sino que directamente uno puede pensar, vamos a poner aquí, pensar, qué bonito es pensar esto en su cabecita, es decir, ¿qué pasaría en esta sucesión si el número que me cojo fuera muy grande, muy grande, muy grande? Ejemplo 9. Pues ya directamente vamos a intentar calcular el término infinito, que sería nuestro límite. Sería 1 menos infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado es infinito. ¿Y cuánto vale 1 menos infinito? Pues 1 menos infinito es menos infinito. Una de las propiedades que vimos en las operaciones con el infinito. Luego sería también otra divergente. Por cierto, la primera era divergente, la octava era convergente y la novena divergente. Y ya la última, pues oye, pues en la última sí tenemos un problemita, pero lo he querido poner a posta para terminar y para un poco para ver los siguientes vídeos dedicados al cálculo de límites. Si calculo el término d sub infinito, me quedará 2 por infinito partido de infinito más 1. Resulta que 2 por infinito es infinito, e infinito más 1 es infinito. ¿Os acordáis qué pasaba con esto de aquí? Esto era una de nuestras indeterminaciones. Indeterminación. Es decir, que inicialmente, repito, inicialmente no se podía calcular, pero sí vais a aprender a calcular este tipo de límites. Yo os adelanto que el límite va a ser 2, pero ahora mismo, es decir, si este es el primer vídeo de límites de sucesiones, en este caso lo normal sería decir que es indeterminado, aunque yo ya repito que os adelanto que el límite va a ser el valor 2. Haced una prueba. Ya os diré cómo hacerlo sin necesidad de hacerlo con calculadora. Cogéis un número muy grande con la calculadora, haced esta operación y veréis que al hacer la operación os va a salir un número muy, muy, muy próximo al 2. Bueno, y nada más. Espero que haya quedado claro, como por lo menos vídeo introductorio a los límites. Sé que alguno habrán cortado hace muchísimo tiempo y otro estará con los ojos bizcos diciendo esto no lo entiendo ni de broma. Échale un vistazo otra vez, con tranquilidad.
y ya os aconsejo que, bueno, que veáis el resto de vídeos ya dedicados al cálculo de límites desde muy sencillitos a más complejos. Pues nada más, esperando que os sirva como siempre. Sed buenos.